Bueno, pues bienvenidos a esta nueva charla sobre evolución estelar, que la va a dar en este caso Juan Carbajo. Los que le conozcáis menos, pues sabéis que presenta todas las charlas, así que en este caso pues quedaría un poco feo que lo presentara él mismo. Los que ya le conocemos un poco más, ya sabemos que vamos, es muy entusiasta de estas cosas y bueno, le da bastante bien comunicar y divulgar el tema de la astronomía. Y como académicamente digamos que se está formando bastante en temas de astrofísica y cosmología, pues creemos que es la persona más indicada para continuar el ciclo de charlas que estamos dando en este caso. Así que bueno, visto que ya estamos más o menos todos aquí y estamos preparados, le vamos a dar la palabra y a ver qué nos cuenta. Bueno, pues nada, parece que me ha tocado a mí dar la charla de hoy, pero ya sabéis que cuando doy las charlas yo en realidad yo soy el que menos hablo. La idea es que esto sea una cuestión participativa, primero porque aquí hay gente muy válida que sabe mucho de temas de evolución estelar, como por ejemplo Dani, que al pobrecito no le he dejado dar esta parte dentro del ciclo, y además de que haya mucha gente que pueda aportar mucho conocimiento que yo pueda más o menos explicar, me parece mucho más interesante hacerlo de una forma más cooperativa que dar la brasa yo solo. Así que nada, bueno, vamos a empezar. Sí, si quieres te tacho. Ahí. Vale, no soy muy partidario de los índices, pero como iba a hablar de bastantes cosillas, os comento. Voy a empezar tratando un poco del nacimiento de una estrella, vida de las estrellas, muerte estelar y características de los residuos estelares. Esto ya veremos luego lo que es. El nacimiento de una estrella. Va a haber una cuestión que nos va a acompañar prácticamente durante toda la charla, que es este formulón de aquí, que es la ecuación de Stefan Boltzmann, que nos lo que hace es, bueno, aparecía en todas las charlas anteriores, ya os han introducido estos conceptos, nos relaciona la luminosidad de la estrella con el radio que tiene y su temperatura superficial. Esto de aquí es la constante de Stefan Boltzmann, que nos da aquí más o menos igual lo que es, y esto que también es otra constante. Nos vamos a olvidar de ellas y nos vamos a fijar sobre todo en la dependencia con el radio y con la temperatura. Esto es un diagrama Hertzsprung-Russell. Tenemos aquí la secuencia principal y tenemos el momento inicial del comienzo del nacimiento de una estrella, que es esta nube de puntos de aquí. Lo que tenemos al principio es una bola de gas, digamos, un conjunto de gas y polvo disperso, que podríamos pensar que es esférico, una cosa por el estilo, y en principio sería homogéneo. Va a haber pequeñas variaciones de densidad ahí dentro que van a hacer que la materia empiece a condensarse en esa región. Va a ser de centros de nucleación de la estrella y van a comenzar a agregarse los elementos. Lo que vamos a empezar teniendo es algo que tiene una temperatura superficial muy fría, que va a estar a 10 Kelvin o algo así. No he puesto la escala de esto está en Kelvin. Y que va a ser un cuerpo tremendamente extenso, no va a brillar prácticamente nada, porque tiene muy poquita temperatura. Aunque el radio sea muy grande, la temperatura es tan baja que la luminosidad es muy pequeña. Entonces, lo que nos va a suceder es que según se va condensando esa nube de gas y polvo, el radio va a ir disminuyendo, entonces deberíamos ver una luminosidad más pequeña, pero la temperatura va a crecer muchísimo. Bueno, espera, ¿qué estoy diciendo? No me hagáis caso, me estoy liando. La temperatura se mantiene prácticamente constante durante todo el tiempo en el que se va condensando la nube de gas y el radio va disminuyendo mucho. Me estoy liando bastante ahora mismo. Bueno, el caso es que eso, lo que observamos es que el radio disminuye, el núcleo se calienta. Sí, vale. La zona del centro sí que se calienta muchísimo. Lo que pasa es que las capas exteriores no, las capas exteriores mantienen su temperatura constante. Entonces, la luminosidad de la estrella va a ir creciendo por acreción y se va a ir calentando, digamos, desde dentro hacia afuera. Va a ir cada vez concentrándose más. Lo que vamos a obtener es en esta zona algo que tiene una temperatura superficial que todavía es muy pequeñita,
pero que tiene mucha luminosidad ya. De hecho, está bastante por encima de la luminosidad solar. Este diagrama está dado respecto a la luminosidad solar siempre. Entonces, aquí tenemos la luminosidad que tenemos nosotros. Este objeto muy frío pero muy luminoso, lo que es algo de este estilo. Una zona central muy caliente, que va a ser nuestra protoestrella, y una zona externa, una envoltura de gas y polvo, que va a ser un disco. Según tenemos la condensación de la nube, lo que nos sucede es que va a ir comenzando a rotar y cada vez va tendiendo a aplanarse más y a estar más caliente en su centro. Pasamos a otra zona distinta. Bueno, los cambios en realidad no son tan abruptos nunca en la naturaleza, pero para esquematizarlos no es suficiente. Vamos a tener una zona en la que la temperatura va a aumentar mucho y la luminosidad va a ser más o menos constante. A esta fase la llamamos fase T Tauri de la estrella. Lo que tenemos es disco protoplanetario y dos zonas por las que va a salir luz. El tema de que salga luz solo por dos zonas es precisamente porque ese disco no vemos la luz que atraviesa. La luz no puede atravesar el disco, es opaco. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que la temperatura está aumentando mucho, el radio está disminuyendo, digamos, a una velocidad proporcional, entonces la luminosidad se va a mantener constante. Y llegamos al momento del encendido. Aquí tenemos suficiente presión y suficiente temperatura en el núcleo de la estrella como para que se empiecen a producir reacciones de fusión del hidrógeno, y estas reacciones lo que van a hacer es barrer todo el gas y polvo que tengamos alrededor. Al final va a quedar un pequeño remanente que va a ser lo que llamaremos después planetas y asteroides y cosas por el estilo. Pero vamos, va a ser una cantidad tremendamente pequeña. Son procesos que son, por decirlo de alguna manera, muy poco eficientes. La cantidad de materia inicial que necesitamos para generar una estrella es, pues, creo que alrededor del 10% de la masa total que va a tener al final. Bueno, ya después de haber logrado encender la estrella, aquí toda esta zona es el barrido que vamos a ir teniendo de la envoltura que teníamos, de ese disco protoestelar, hasta llegar a un punto de la secuencia principal. Este punto va a estar determinado por la masa que tenga la estrella. En el caso de una estrella tipo Sol, por ejemplo, nos encontraríamos por aquí. Ya una vez visto cómo es el nacimiento, vamos a ver cómo es la vida de esa estrella. La vida de las estrellas es muy larga en comparación con las escalas que tenemos nosotros, y además depende de su masa. Las estrellas que estén por esta zona de aquí van a durar mucho tiempo, van a consumir su combustible nuclear de una forma muy lenta, y las que estén por estas otras zonas van a evolucionar muy rápido y el consumo va a ser tremendo. Lo que tenemos al principio es una capa radiativa, una capa convectiva más arriba. Aquí estaría la superficie que solemos ver de la estrella, y aquí en el núcleo la zona en la que se producen las reacciones nucleares, que es la zona más interesante de toda la estrella. El núcleo supone más o menos un 10% de la masa total de la estrella, y toda la masa que tiene por encima es la que genera la presión suficiente como para que puedan generarse las reacciones de fusión en toda esta zona. El núcleo es básicamente el 10% de la estrella. Durante la vida estable de la estrella, lo que vamos a encontrar es que podemos calcular cuánto tiempo puede durar nuestra estrella. Si conocemos la energía disponible que tenemos en la estrella y la potencia, digamos, la luminosidad de una estrella es cantidad de energía que suelta por unidad de tiempo, entonces podríamos hablar de una potencia aquí. Entonces el tiempo de vida va a estar relacionado con la energía disponible y con la potencia. Y va a estar relacionado también directamente con la masa que tenga nuestro núcleo y la luminosidad de la estrella. Entonces, el tiempo de vida va a ser la energía total que es capaz de generar la estrella dividido entre su luminosidad.
bueno, el núcleo constituye un 10% y conocemos también la relación masa-luminosidad de las estrellas. La energía total de la estrella es el 10% por la masa total de la estrella por un factor que es el factor de rendimiento de la reacción que se produzca, que en realidad son factores muy pequeñitos, por la velocidad de la luz. Básicamente esto es la ecuación de Einstein, pero dirigida hacia lo que nos interesa, metiéndole aquí la masa que va a entrar en reacción. Bueno, conocemos la relación masa-luminosidad de las estrellas gracias a las estrellas binarias. Creo que Edgardo estuvo comentando algo en su charla. El tema es que si nosotros representamos la masa de la estrella en relación con la masa solar, como hablamos de cantidades muy grandes, los kilogramos o las toneladas se quedan ridículos en comparación con las masas con las que trabajamos. Todo lo hacemos en relación con la masa solar, además es la que mejor determinada tenemos. Y aquí representamos la luminosidad relativa, la luminosidad de la estrella en función de la luminosidad solar. Si hacemos eso, tenemos una recta que va a tener una relación entre la masa y la luminosidad que va a ser de 3,5 aproximadamente. Entonces, la luminosidad de la estrella dividida entre la luminosidad del Sol es igual a la masa del Sol dividida entre la masa de la estrella por el coeficiente alfa. Entonces, como conocemos muy bien la masa del Sol, somos capaces de calcular la masa de la estrella solamente conociendo la luminosidad de esa estrella, que lo podemos calcular también muy bien con las técnicas que nos comentaron el otro día Arturo y Dani. Entonces, teniendo todos estos ingredientes, podemos llegar a ciertas conclusiones que son muy interesantes. Y son estas, que el tiempo de vida de la estrella dividido entre el tiempo de vida del Sol, volvemos ahora mismo, el tiempo de vida del Sol lo hemos podido calcular y nos supone una referencia y con él podemos, en vez de decir el tiempo en gigaaños o cosas por el estilo, lo decimos en tiempos de vida del Sol. Bueno, este tiempo de vida es podemos relacionarlo con la masa de la estrella en función de la masa del Sol por este coeficiente de aquí, 1 menos alfa. El alfa es lo que conocíamos, lo que hemos sido capaces de determinar por esta recta de calibración. Y también podemos igualar las luminosidades. La luminosidad nos interesa mucho porque podemos determinarla muy bien. Así que el tiempo de vida de la estrella va a ser la luminosidad de la estrella por este coeficiente de aquí, que es una constante. Entonces, bueno, todas estas fórmulas hay todo un desarrollo para llegar a ellas. No me parecía que fuera lo suyo contarlas aquí, pero si le interesa, las tengo por ahí, así que se puede mirar en más profundidad. Cuando ya sabemos lo que ha pasado con la estrella en su evolución, podemos determinar, su vida estable, podemos determinar su evolución. Va a estar determinada por la posición que tenga en este diagrama, es decir, por su masa. En una estrella lo que encontramos es que tenemos el famoso equilibrio hidrostático jugando ahí un papel súper importante, y es que la presión de la estrella es la que, me explico mejor. La estrella tiene una cierta gravedad que hace que todo tienda a colapsar, pero existe una presión, que es la presión del gas, que hace que se equilibre este colapso y se mantenga estable. Entonces, la gravedad intenta colapsarla, la presión intenta expandirla y tenemos una cierta estabilidad en el tiempo en el que tenemos reacciones nucleares en el núcleo de la estrella. Entonces, las reacciones nucleares se dan aquí. Según tenemos la estrella en esta zona, lo que encontramos es que pasamos de un punto de por aquí abajo, la estrella evoluciona un poquitín dentro de esta línea. Lo que sucede es que se calienta un poquito en superficie y se enfría un poquito en superficie y se aumenta un poquito su luminosidad. Son variaciones bastante pequeñitas. Esto se debe a que las reacciones que tenemos del hidrógeno aquí generan helio, y el helio, al tener helio en la zona en la que tenemos hidrógeno fusionándose, las reacciones empiezan a ser algo menos eficientes
y esto hace que funciona más o menos como la carbonilla en un coche. Cuando nosotros tenemos una cierta acumulación, para llegar a conseguir la misma potencia del coche necesitamos gastar más gasolina. Entonces las reacciones empiezan a ser más violentas, empiezan a generar más cantidad de energía, y esta cantidad de energía hace que se calienten las capas inferiores de la estrella, entonces se expanda la estrella, la presión aumenta, y al expandirse la temperatura superficial disminuye un poquito. Resulta que vamos teniendo cada vez más y más acumulación y llegamos aquí a un punto crítico en el que la acumulación es tan grande que en el núcleo dejan de producirse las reacciones. Pasamos a tener un núcleo inerte de helio en el centro, y al dejar de producirse las reacciones en el núcleo, la estrella se desestabiliza, las capas más externas van cayendo hacia el núcleo, y hay, digamos, un segundo reencendido. Al tener esta zona más densa, la gravedad aquí es bastante importante y se genera fusión por capas. Empieza a generarse fusión del hidrógeno en una capa más exterior. Esto produce que estas reacciones son mucho más rápidas que las que teníamos antes en el núcleo, y hace que aumente tremendamente la luminosidad y disminuya la temperatura superficial, porque en la zona del núcleo están aumentando cada vez más las temperaturas, pero estas temperaturas hacen que se expandan las capas externas y cada vez va a estar agrandándose más la estrella. La estrella va a empezar a entrar en la rama de las gigantes, va a crecer muchísimo de tamaño. Llega otro punto crítico más, que es este de aquí, que es el momento en el que tenemos suficiente masa en la zona del núcleo como para que la presión en su centro comience a generar reacciones termonucleares, pero en vez de ser del hidrógeno, las fusiones en este caso serán del helio. Son fusiones que además son tremendamente explosivas, hablamos del flash de helio en esta clase de casos, y lo que hacen es que pasamos de una estrella en la que teníamos un núcleo inerte de helio y una capa de hidrógeno fusionándose. El helio estaba manteniéndose por una cosa que se llama, palabra raro de estos de los físicos, que es la presión de degeneración de los electrones. Bueno, lo voy a explicar un poquito más porque si no es un poco rollo. Nosotros, cuando hablamos de materia normal, tenemos dos átomos, tenemos que alrededor de ellos tenemos sus nubes electrónicas, y los átomos van a ligarse entre ellos a una determinada distancia, que va a ser un equilibrio entre fuerzas. Estas nubes electrónicas van a estar ocupadas por electrones, pero no de cualquier forma. Vamos a tener al señor Pauli, que nos obliga a que los electrones tengan que estar entre ellos lo más separados posible. Podemos tener dos electrones en una misma capa, pero no va a ser lo normal. Lo normal es que tengamos uno en esta capa, otro en la siguiente, y así sucesivamente. Cada uno de ellos vamos a tener siempre un solo spin ocupado, digamos. Según vamos acercando los átomos, lo que sucede es que vamos a impedir que en las capas externas estén los electrones, porque deja de ser estable el núcleo. Entonces este electrón que tenemos en esta capa externa, ocupando solo una de las posibles posiciones, entraría a esta zona de aquí, dejaríamos de tener este orbital y pasaríamos a tener solamente dos orbitales en vez de tres. Si metemos más presión todavía, pues un electrón que estuviera por aquí va a entrar en este. Entonces vamos a terminar teniendo una serie de átomos con muy poquitas capas, pero con todas las capas llenas. A partir de ahí no vamos a poder seguir comprimiendo, vamos a tener una presión que evita que los núcleos puedan acercarse más. Entonces es lo que sucede en el hidrógeno cuando todavía no han comenzado las reacciones de fusión. Pero a partir de una cierta temperatura, la presión es suficientemente grande y la temperatura es suficientemente grande como para que se empiecen
a dar reacciones de fusión y como para vencer esa presión de degeneración. Vamos a pasar, durante toda esta zona vamos a tener flashes de helio distintos. La estrella, que ha llegado a tener un tamaño muy grande y una luminosidad muy importante, va a ir bajando un poquito de luminosidad y se encoge un poco, porque su estabilidad es de esta forma, en esta fase de la estrella, y a partir de este momento el helio también se nos agota en la zona central. Claro, al ir generando helio, al ir fusionando helio, vamos generando aquí otra serie de elementos más pesados, vamos a ir generando cada vez cosas átomos más gordos, Vamos a pasar a una zona otra vez inestable, en la que tenemos fusión de hidrógeno por aquí, fusión de helio por aquí, fusión de hidrógeno aquí y un núcleo inerte de nuevo. Lo que nos va a suceder es que la temperatura va a descender mucho, la temperatura superficial, porque cada vez se va a expandir más la estrella, y la luminosidad va a aumentar muchísimo. Llegamos a la rama de las supergigantes. ¿Podríamos seguir fusionando elementos más pesados? Pues depende de la masa de la estrella que tengamos. Si tenemos una estrella suficientemente pesada, lo que va a suceder es que va a llegar otro momento en el que la presión va a hacer que se fundan, digamos, que se fusionen las capas internas, el carbono va a pasar a formar oxígeno y demás. En el Sol se llega a dar un poquito, creo que sí que hay parte de fusión del carbono en oxígeno, pero para ahí. No llegamos a fusionar elementos más pesados. Si estuviéramos, por ejemplo, en esta zona de aquí, volveríamos a tener varias idas y venidas más de este estilo y generaríamos cada vez elementos más pesados. Hasta un elemento que es el hierro, que es el elemento más pesado que podemos generar, que nos dé energía. Porque después del hierro, para poder generar elementos más pesados, vamos a perder energía de forma neta en la estrella y estos procesos no se van a dar de forma natural. Cuando llegamos a esta fase de aquí, lo que ha sucedido es que la estrella se ha expandido mucho, el núcleo se ha contraído mucho y al tener una expansión tan grande, las capas exteriores van a empezar a escaparse, porque la gravedad no va a ser capaz de retenerlas. Vamos a tener todas estas capas que se van y entramos en la fase de nebulosa planetaria. Aquí lo que nos está sucediendo es que vamos a ir viendo cada vez capas más bajas de la superficie y estas capas van a ir saliendo. Así que nos vamos a ir comiendo la estrella hasta llegar a un punto por aquí en el que lo que estamos viendo es prácticamente el núcleo estelar y la temperatura habrá subido muchísimo, pero la luminosidad se habrá mantenido más o menos constante. Y en ese punto las capas se van y nos quedamos con esto, que es solamente la zona central de elementos que no pueden seguir fusionando y que tampoco se pueden desprender, por la que la gravedad en esta zona sigue siendo bastante importante. Entonces, ahí lo que nos va a suceder es que vamos a ir perdiendo gradualmente luminosidad, porque la estrella se va a ir enfriando muy poco a poco. Este proceso es muy lento. Así como todos estos se dan en no demasiados millones de años, este proceso es tremendamente lento. Y vamos a terminar llegando a la zona de enanas blancas, que son básicamente compuestos de oxígeno y carbono que se quedan ahí en el centro. Bueno, como un poco de repaso, hemos visto aquí estrellas T Tauri, que están en estas zonas más o menos de por aquí, que evolucionan de todas estas franjas. Y vamos a encontrar algo bastante interesante, y es que dentro de esa evolución inestable hay estrellas que están más o menos por esta región de aquí que terminan en franjas de estas. Estas franjas son tremendamente interesantes porque aquí encontramos las variables cefeidas. Lo que sucede es que en esa parte inestable
de la evolución estelar, toda nuestra variable cefeida va a tener una serie de pulsos térmicos en la que a veces gana un poquito la gravedad y a veces un poco la presión. Entonces va a estar fluctuando. Estas fluctuaciones lo que hacen es, evidentemente, variar el radio y esto nos va a variar la luminosidad. Resulta que estas variaciones de luminosidad están totalmente relacionadas con la masa que tenga la... No, con la masa. Sí, no, con la... estos pulsos van a estar muy relacionados con la luminosidad total de la estrella. La señora Henrietta Levy, que es una de las grandes astrónomas que ha habido, vio este efecto en 1912 y lo que observó ya fue esta curva de aquí. Entonces tenemos una luminosidad media y tenemos una variación de luminosidad. Vemos que cada día, por ejemplo, esta fluctuación se da, y como podemos medir muy bien las fluctuaciones, podemos conocer por este método muy bien la luminosidad sin tener que medirla directamente, sin tener que medirla a partir de la magnitud de la estrella. Entonces, si por un lado determinamos la luminosidad de esta forma y por el otro determinamos la magnitud, si comparamos la magnitud que debería tener la estrella con la magnitud que vemos, podemos determinar muy bien la distancia. Y esto es muy importante porque uno de los principales problemas de la astronomía es precisamente la medida de distancias. Esto fue tremendamente importante porque se pudo determinar la distancia hasta las nubes de Magallanes y se vio que eran objetos extragalácticos que entonces se pensaba que estaban mucho más cerca de lo que realmente están, y fue la clave después para poder determinar por extrapolación de esta ley la distancia hasta galaxias más lejanas, y es con la que pudimos medir la expansión del universo, al fin y al cabo. Bueno, aquí empieza la zona en la que los dibujos no son tan chulis, toca dibujar más a bien la pizarra. Hablando del tema de los... bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Que supongo que toda esta movida que os he contado suscitará mogollón de preguntas. Perdón, ¿soy yo o era? Bueno. Hay procesos explosivos, los han dejado como que se van las nubes. ¿Hay procesos explosivos interesantes? O todos así de esta manera que has dicho? Es que has ido contando, las capas se van. Sí. ¿De un modo explosivo o de un modo pacífico? He hablado de estrellas que tienen relativamente poca masa, que están en torno a la masa del Sol. Entonces, en esa clase de casos tenemos esta forma pacífica de irse escapando las capas. Pero sí, ciertamente, cuando cogemos y nos vamos a zonas del diagrama con mucha masa, esto no se produce de esta forma. Lo que tenemos es que las reacciones nucleares se van agotando y en un momento dado la presión de las capas externas, de las capas internas, no puede soportar la gravedad que están generando las capas externas y tenemos un colapso brutal en muy poquito tiempo, y este colapso lo que hace es generar fusión de elementos que pueden ser más pesados que el hierro y hace que la estrella explote. Desde la zona nuclear la estrella se expande a una velocidad tremenda y tenemos lo que llamamos supernova. Pero bueno, a nivel de supernovas os puede hablar mucho más Sergio, que le ha dado alguna que otra charla sobre esas cosas. Es el experto en esas historias, que sí. Y eso, bueno. ¿Había otra pregunta por ahí? En ese diagrama, ¿cuál sería la duración, el porcentaje de duración de tiempo de cada una de las etapas? Es una muy buena pregunta, de hecho. Tenía un secretario por ahí, como dice. Sobre todo la etapa principal es esta. Es decir, la etapa en la que más tiempo está la estrella, sin ninguna duda. En el caso del Sol son unos 10.000 años. Millones. Uy. 10.000 años es muy malo, sí. 10.000 años. Bueno, el caso es que eso,
10 gigaños. 10.000 millones de años. En el caso de estas ramas, estos sucesos van siendo cada vez más cortitos. No te lo sé decir exactamente, pero sé que en esta zona eran unos pocos millones de años, creo recordar, y en las demás creo que esta se daba en unos pocos miles de años, era extremadamente corta. Y la zona de nebulosa planetaria es muy cortita. De hecho, que tengamos nebulosas planetarias suficientemente cerca como para poderlas ver bien con el telescopio, pues es una suerte tan grande como poder ver los anillos de Saturno, más o menos, porque son eventos que se dan durante periodos de tiempo a escalas galácticas muy pequeños, entonces no es tan fácil que seamos capaces de verlos. Y cogemos de forma estadística y decimos, pues hay tantas estrellas, tantas que podemos encontrar en esta zona de la evolución, que veamos cosas como la Dumbbell o cosas por el estilo tan cerquita, está francamente muy bien. Creo recordar que la fase de nebulosa planetaria, 50.000 años, me parece que era desde que empezaba tal hasta que se dejaba de... Vamos, que quedaba tan dispersa que no sé. Se veía. Sí, son tiempos muy cortos. Y luego una cosa, por el tema de lo que has dicho, claro, si nos vamos a estrellas de más masa, cuanto más vamos avanzando en las reacciones de tal, o sea, pueden a lo mejor algunas durar cuestión de horas. Las reacciones de las supernovas, ¿sí? No, me refiero a que cuando vamos del carbono al oxígeno, del oxígeno al silicio, y vamos subiendo, me parece que la del hierro no sé si duraba minutos o como mucho horas. Madre mía. Pues eso tiene que ser tremendamente explosivo. Sí, porque, claro, lo que has dicho, cuanto más subes, menos energía. Mantén eso. O sea, tenemos en plan gargantúa. Sí. Al principio un poco, oye, que tengo más hambre. Hasta que... Sí, desde luego. Que, yo el otro día no lo dije, pero más o menos la estrella desde que entra en la secuencia principal hasta que la abandona pasa en torno al 99% de su vida. Eso da una idea de cuánto duran. Todas esas variaciones de temperatura, de luminosidad, ¿conllevan variación de gravedad también? ¿O no es importante? Conllevan variación de gravedad de forma neta en la estrella, no demasiado. Vamos, de forma neta en la estrella esas variaciones como tal no lo generan. Lo que sí que pasa es que según vas teniendo reacciones, vamos perdiendo masa. La cantidad de masa que se transforma en energía y que es capaz de salir del Sol, se la pierdes. Entonces, también influye sobre cómo va a evolucionar. Esto que os he contado aquí de forma cualitativa se puede calcular, y es un cálculo bastante complejo, numérico, en ordenadores de estos gigantes. Esto es una introducción. Luego es un campo tremendamente complejo y tremendamente interesante también. No sé si está más o menos algo. Hemos hablado de fuerzas dentro de la estrella, de gravedad, de presión hidrostática, presión de los electrones, que has dicho, de generación de... Presión de degeneración. ¿Y la presión de radiación qué es? La presión de radiación, creo que en las estrellas, desde luego en las estrellas muy grandes, tiene un papel muy importante. La presión de radiación es la presión que generan los fotones. De hecho esto Dani lo puede contar mucho mejor porque lo tiene mucho más claro. Pero... sí, no, la presión de radiación es... básicamente es la presión que generan los fotones. Cuando tenemos reacciones nucleares muy grandes, como las que se dan en estrellas muy masivas, en las partes finales de su vida, somos capaces de generar muchos fotones que van a empujar hacia afuera la materia que tenga la estrella. Los vamos a generar en esta zona del núcleo de aquí y van a barrer las capas externas. Y de hecho creo
que en estas fases sí que juega un papel importante. Porque en estas fases tenemos el núcleo de helio que va a comprimir el hidrógeno de encima y que va a hacer que este se fusione por gravedad. Y después, además del calentamiento que haya de estas capas, seguramente la radiación va a hacer que las capas externas salgan hacia arriba. Creo que sí que puede ser importante. Pero creo que hacían falta algo así como 100 gigakelvin, me suena, para que la presión de radiación sea dominante. No me acuerdo, pero... Eran unas temperaturas totalmente descomunales, muy lejos de lo que vemos en el Sol. De hecho... Probablemente en el núcleo tiene un papel importante. Sí, seguramente sí. Bueno, para que os hagáis una idea, para que podamos fusionar el hidrógeno necesitamos unos 100 millones de grados. En el Sol, en la zona del núcleo, tenemos 16 millones de grados nada más. Así que las condiciones de la estrella en el momento en el que empieza a haber flash de hidrógeno son absolutamente distintas a las condiciones que tenéis de helio, perdón. De helio. Totalmente distintas a las que tenemos en la actualidad. De hecho, perdona, es uno de los motivos por los cuales, dependiendo de la masa, la estrella evoluciona hasta un punto o sigue más. Precisamente al tener más masa, al comprimirse se puede calentar más o no. Sol, por ejemplo, llegará pues a lo que has comentado. Hay flash de helio, no sé si llegará a tener, quiero recordar que sí, pero por ejemplo a fusionar carbono, netamente carbono, no va a tener temperatura, creo recordar, suficiente, no tiene masa. Creo que eran 600 mega o gigakelvin, 600 millones. Hay una cosa que no comenté antes cuando hablábamos de las escalas de tiempo. En el momento en el que tenemos los flashes de helio, y hablo de que son flashes y que son tiempos muy cortos, bueno, en comparación con los tiempos cortos de una supernova, la supernova es mucho más, vamos, de una supernova o de las fusiones tardías, de las etapas tardías de una fusión de una estrella así de grande, esos flashes a una escala, a la escala del universo son flashes, son instantáneos. Nuestra escala son unos pocos cientos de años, una cosa por el estilo. Nos movemos en cosas que son absolutamente distintas a todo lo que conocemos de forma habitual. Pero ¿cuál es la regla más o menos mnemotécnica para saber? Pones el ejemplo del Sol, que sí es el típico, pero si estás en la esquina de izquierda o estás en la esquina de la derecha abajo, ¿varía mucho todo este proceso? Sí, bueno, supongo que sí, pero vamos, ¿en qué sentido? ¿Mucho más rápido, mucho más lento? El de arriba va a ser más rápido, ¿no? El de arriba será mucho más rápido. Y el de abajo lentos. Sí. Incluso el tiempo de duración en la secuencia principal es también muy largo. Sí, el tiempo de duración en la secuencia principal es totalmente distinto entre las estrellas de muy poquita masa y las estrellas de mucha masa. Pero lo que sucede es que al tener mucha masa tenemos mucha presión, mucha gravedad de la zona exterior, que va a hacer que el núcleo esté mucho más apretado y las fusiones sean mucho más rápidas. Entonces, estas estrellas son muy frías y van soltando energía muy poquito a poco. De hecho, hay algunas que se han formado que se formaron al principio del universo y que teóricamente no han terminado, porque tienen una duración de vida más grande que esos 13 gigaños del universo. Permitidme la expresión gigaños, miles de millones de años es muy bonito y tal para entendernos, pero en unidades de verdad son gigaños. Entonces eso, estas estrellas pueden durar más que la duración del universo actualmente, mientras que estas estrellas duran, creo que a unos pocos millones de años. Sí. De órdenes de magnitud la diferencia, es tremendo. Una pequeña duda. Cuando has hablado de la repulsión entre los electrones de los átomos, hay electrones a esas temperaturas en los átomos, han quedado los más cercanos porque no han podido escapar, entiendo, ¿no? Y esos son los que generan la repulsión, porque las capas... Sí, los más cercanos. Esta clase de cosas también hay otra cuestión,
Sí, supongo que son los más cercanos. Desde luego en las zonas exteriores lo que tenemos es un plasma en el que tenemos por un lado los núcleos y por el otro los electrones, y además, como estamos hablando de hidrógeno y cosas por el estilo, vamos a tener un protonio y un electrón y poco más. Pero cuando nos metemos en el núcleo, lo que nos sucede es que digamos que los plasmas dejan de ser estables. No podemos tener esos electrones y esos protones por separado, sino que vamos a tender a tenerles ligados. La física que existe aquí dentro es bastante distinta a la física de plasmas que encontramos en la superficie, que la entendemos mejor. Entonces sí, supongo, ahí ya no te sé decir si son los exteriores o todos los que tenemos. También estamos hablando de que en la zona nuclear tenemos átomos que al principio son también bastante ligeros, incluso el helio es muy ligero, son 4 electrones lo que va a tener. Entonces ya no sé exactamente si en el momento en el que tenemos esa presión de degeneración del hidrógeno, del helio, estoy yo hoy tremendo, del helio, tenemos todos o solo algunos, no te lo puedo decir. No sé si alguien lo sabe mejor. ¿Alguna cosilla más sobre esta parte de evolución? ¿La evolución en estrellas de primera generación y de segunda generación es similar o hay diferencias entre unas y otras? Esa es también una cuestión interesante. Cuando hablas de estrellas de primera o segunda generación es que se hayan generado de forma primordial en el universo o que se hayan generado a partir de restos de otra estrella. Cuando tenemos estrellas que ya se han generado a partir de otras, lo que sucede es que además de tener ese hidrógeno y ese helio iniciales, que son, creo que en primera generación es más o menos un 96% de hidrógeno y un 4% de helio o algo por el estilo, vamos a tener también compuestos más pesados, como puede ser el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, depende de dónde haya cogido la materia para formarse la estrella. Entonces, no sé, tienen que jugar un papel importante porque son elementos neutros, aunque no haya cantidades muy grandes, sí que pueden hacer que las reacciones en el núcleo sean menos eficientes y sí que puede hacer que la evolución sea más rápida en la estrella. Al tener menos eficiencia creo que lo que pueden hacer es hacer que la evolución sea algo más rápido. No te lo sé decir tampoco exactamente, pero es algo así. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna matización? No, solamente por típica frase friki, la estrella que brilla el doble vive la mitad de tiempo y tú has vivido mucho y tú has brillado, perdón, mucho. Pues eso, que si hay alguna cuestión más y un comentario o algo así. Bueno, pues si no, empezamos con mis dibujos feos. A ver si os lo sé contar decentemente. Hubo unos señores en 1969 que hicieron un diagrama bastante interesante que explica... Sí, pues... explica la relación entre el radio de una estrella, bueno, el radio de un objeto y su masa. Lo que estamos acostumbrados es que algo tenga poca masa, entonces sea pequeñito, y cuanta más masa vaya teniendo, más grande vaya siendo. Bueno, pues cuando hablamos de planetas o de estrellas no hay una relación lineal tal cual. Sí que hay una relación lineal en la parte del principio. Bueno, aquí tenemos la de la estrella, la masa. La masa referida a la masa del Sol. Aquí tendríamos el radio referido a 0,01 de la masa del radio del Sol. Es una cuestión de escala, no es nada más. Y podemos representar
materiales a temperaturas bajas, ¿qué clase de comportamiento van a tener? Por ejemplo, encontramos que para el hidrógeno, encontramos que esto va evolucionando de una forma lineal, pero llega un momento en el que empieza a curvarse. La masa lo que hace es que se comprima más la materia, vamos a tener cada vez densidades más altas y vamos a pasar a bajar de esta forma. Entonces, esta sería la curva del hidrógeno. Aquí vamos a tener el material tremendamente comprimido, porque vamos a tener mucha masa y además vamos a tener un radio muy pequeñito. Son la clase de comportamientos que aparecen. Si representamos también, por ejemplo, la del helio, vamos a tener una curva de este tipo. Si nosotros cogemos un planeta, como por ejemplo Júpiter o Saturno, y representamos sus posiciones dentro del radio y la masa que tienen, vamos a encontrar que Júpiter se encuentra más o menos por aquí. Entonces, con esta cosa más o menos tan simple, vamos a poder determinar que Júpiter tiene sobre todo hidrógeno y una pequeña parte de helio. Y si nos vamos a Saturno, vamos a encontrar que está en una posición de este estilo y que básicamente está formado todo él por helio. Helio que ha salido en un momento dado de la nucleosíntesis estelar de la estrella o las estrellas que murieron antes de que se generara el Sol. Entonces, si seguimos representando, pues a Urano lo encontraríamos más o menos por aquí, a Neptuno por aquí. Entonces van a tener materiales más pesados que el hidrógeno. Y sí, vamos a encontrar una curva más o menos así, diagrama terrible donde los haya. El caso es que vamos a encontrar que hay un objeto que se encuentra más o menos aquí a -1 y a 2 veces este coeficiente. Va a estar más o menos por aquí. Eso de ahí es una enana blanca. Es un objeto que es muy denso, una cantidad tremenda. Daros cuenta de que en esta escala este 2 de aquí es un radio tremendamente pequeño, más comparable con los radios de la Tierra o de los planetas del sistema solar interior que de Júpiter o Saturno o bueno, de objetos mucho más grandes. Vamos a tener un objeto del tamaño de la Tierra, pero con una masa que va a ser tremendamente grande. Fijaos dónde hemos dejado a Júpiter y Saturno con estas masas, son más o menos de -3. Claro, salen negativos todas las cosas, porque aquí tenemos un cociente con la masa del Sol. Es una buena pregunta. Espérate, a ver. El 0 lo tenemos por ahí. Y el 1 por aquí. Ya sé. Es que me falta un pequeño detalle aquí. Claro, ahora ya sí. Con el logaritmo sí que salen cosas raras como relaciones negativas de masas y cosas así. Bueno, el caso es que eso, que la masa es muy grande en comparación con las masas de Júpiter y Saturno, y además al ser en una escala logarítmica esto es mucho más grande de las escalas lineales con las que estamos acostumbrados a trabajar. Y va a tener un radio muy pequeño. Pero resulta que si nosotros continuamos, si es que hay un desastre de representación. Estas zonas de aquí, bueno, se nos salen por aquí del diagrama, más o menos. Si continuamos representando esto, resulta que hay un momento en el que tocamos con la línea de cero radio. Esto parece aquí bastante chungo. Resulta que
cuando encontramos, a partir de esta zona, lo que vamos a encontrar va a ser objetos de mucha masa y que tienen radio cero. Esta cosa tan rara es lo que llamamos agujeros negros, habitualmente. Entonces, bueno, esto es un poco la introducción a las características de los residuos estelares. Vamos a ver que, sin irnos a cosas todavía tan lejanas como los agujeros negros, una enana blanca va a ser la zona central de una estrella tipo Sol, que ha expulsado ya todas sus capas exteriores y que tiene solo la parte inerte en su núcleo. Y vamos a ver que si la masa inicial de la estrella es... no, espera, la masa inicial no. Si la masa de la enana blanca es menor de... No, sí. Perdona, que me estoy liando yo. Si la masa inicial de la estrella madre, digamos, de esta enana blanca, es menor de 0,5 veces la masa del Sol, no vamos a ser capaces de generar el flash de helio, y lo que vamos a tener va a ser una enana blanca compuesta netamente de helio. Si lo que nos sucede es que nos encontramos en un rango entre 0,5 veces la masa del Sol y 5 veces la masa del Sol, vamos a tener estrellas que van a tener en su núcleo compuestos tipo carbono, nitrógeno, oxígeno, cosas de ese estilo. Y si nos encontramos en una estrella en la que la masa sea entre 5 y de 6 a 7 veces la masa del Sol, de 6 a 7 es porque todavía no está muy bien determinado la cota superior, vamos a ver que tenemos oxígeno, magnesio, neón, aquí habría más compuestos, pero estos serían los principales. Entonces, lo que llamamos enana blanca es en realidad toda una familia de cosas, de composiciones distintas. En una enana blanca lo que ha sucedido es que todas las reacciones termonucleares han cesado, entonces la estabilidad de la estrella no puede darse por la temperatura generada por las reacciones termonucleares. La contracción la gravedad debería ganar, debería hacer que la contracción fuera tremenda, pero nos volvemos a encontrar otra vez con la presión de degeneración de Fermi, que hace que no pueda encogerse más. Entonces es una estrella que se mantiene brillando solamente por la temperatura remanente que tenga y que se va a ir enfriando poco a poco. De hecho, si siguen evolucionando, van a terminar enfriándose tanto que la luminosidad va a ser cero. Idealmente hablamos de las enanas blancas que hemos sido capaces de detectar, pero cuando en un momento dado dejarán de brillar y hablaremos de enanas negras. Se supone que tampoco ha habido todavía tiempo en la vida del universo como para que se puedan dar enanas negras. Un ejemplo de estrella enana blanca, pues una amiga de las dobles. La estrella Sirius B. Sirio, además de la componente A, tiene una enana blanca rotando en torno a ella. Y lo que encontramos es que es una enana blanca más o menos de la masa del Sol, una enana blanca de las grandonas, de las que tienen compuestos de estilo CNO dentro, vamos, que están compuestas por esa clase de cosas. La luminosidad que encontramos es tremendamente pequeña en comparación con la luminosidad del Sol, 3 por 10 a la menos 3. Su radio también es tremendamente pequeño, 7 por 10 a la menos 3. Eso es un radio como el de Neptuno o algo por el estilo, o más pequeño todavía. Y la densidad es evidentemente tremenda, 3 por 10 a la 9 kilos por metro cuadrado cúbico. Para que nos hagamos una idea, las densidades habituales de las enanas blancas, bueno, esto dice más o menos poco. El agua aquí está en 1, en comparación con 10 a la 9, pues es bastante. Si cogiéramos una... Uno no, con kilos y metros cúbicos. Sí, perdón. 1000. Bueno, pues una diferencia de 10 a la 6. Si cogemos una cucharadita de una estrella, de una enana blanca, pesa básicamente toneladas. Es tremendo. Cuando empiezas a traértelo hacia tu terreno y a verlo en magnitudes que conoces habitualmente, las densidades son espectaculares.
Hay una cuestión bastante interesante y es que resulta que sí podemos detectar enanas blancas. La luminosidad sería tan pequeña que sería complicado, y salvo casos como Sirio B o cosas así que están muy cerca, no las solemos poder ver. Pero hay un método, y es el siguiente. Víctor, ¿puedes dar un momentito? Sí. Es que cuando nosotros tenemos una estrella o un planeta, por ejemplo, si cogemos y hacemos pasar una sonda muy cerquita del planeta, vamos a hacer que nuestra sonda se desvíe y vamos a obtener energía en el proceso. Y lo que nos va a suceder es que la velocidad que teníamos aquí va a ser bastante menor que la velocidad que tengamos a la salida, si hacemos la asistencia gravitatoria de forma adecuada. Pues bien, parece que a la luz le pasa lo mismo. Lo que pasa es que la luz no puede tener variaciones de su velocidad, porque la velocidad de la luz es constante para todos los sistemas de referencia. Entonces lo que nos sucede es que si tenemos luz que ha sido generada aquí por una estrella lejana, va a llegar hasta esta estrella de aquí, va a rodearla y va a salir por aquí. Nosotros la vamos a ver. Como no ha podido suceder un cambio en su velocidad, bueno, vale. A ver, estupendo. Bueno, lo que va a suceder lo que nos va a suceder es que la longitud de onda aquí al principio va a ser menor que... ¿Pero menor? Sí. Menor que la longitud de onda... No, mayor que la longitud de onda al final. Lo que va a suceder es que vamos a tener un aumento de energía de ese fotón, pero en forma de su frecuencia. Es decir, si nosotros tenemos la longitud de onda inicial partida por... Vamos, la final menos la inicial dividido entre la longitud de onda inicial, esto es el incremento de longitudes de onda dividido entre la inicial, esto va a estar totalmente relacionado con la masa que tenga la estrella. Entonces vamos a ser capaces, lo que nos va a suceder al fin y al cabo es un corrimiento hacia el azul. Las bandas espectrales que podíamos ver de esta estrella de aquí van a variar hacia el azul, y van a variar hacia el azul por esta cosa que es un efecto Doppler relativista. La variación, la verdad es que es bastante pequeñita, porque estamos hablando de 10 a la menos 4 respecto a la longitud de onda que estamos midiendo, pero los espectrómetros que tenemos actualmente nos dan resolución de sobra como para ser capaces de medir esta clase de objetos, lo cual es bastante impresionante. Bueno, como lo que es la presentación por aquí más o menos se acaba, lo que voy a hacer es esto es básicamente el guión que me estaba escribiendo desde que empezamos a preparar toda esta historia del año pasado hasta ahora. El problema es que he llevado más al día el escrito que la parte de las presentaciones, entonces bueno, en fin. Vamos abajo de esto. Lo que nos sucede cuando seguimos aumentando la masa de la estrella original, es que la estabilidad del cadáver estelar ya no va a ser, vamos, de la presión de Fermi
no va a ser capaz de mantener la estabilidad de la estrella. Cuando tenemos una... Las luces. Sí, Víctor, ¿cuánto para esto? Sí, en realidad voy a escribir más en la pizarra. Vale, luego. Bueno, el caso es que si tenemos una estrella que es tan masiva que va a explotar en forma de supernova, lo que nos va a suceder es que va a haber un colapso brutal, la presión de Fermi no va a ser suficiente como para ser capaz de sostener la estructura del núcleo, se va a seguir compactando, y la única estructura que va a ser capaz de frenar esto es la propia de los núcleos. Es decir, los núcleos tienen una serie de fuerzas de interacción entre ellos. Vamos a ser capaces de acercarles tanto como para tener fusión de núcleos muy pesados, y lo único que va a frenar el asunto va a ser, bueno, los protones, antes de que se genere esa fusión, dejan de ser estables. Los protones muy pesados, vamos, los protones de los núcleos muy pesados van a transformarse en neutrones, y lo que vamos a tener es una estrella compuesta por neutrones. Esto es una aparente locura, porque lo que tenemos es al final una especie de núcleo atómico gigantesco, de kilómetros de tamaño, pero es lo que la única estructura capaz de sostenerlo. Ya ahí lo que tenemos es la fuerza de la gravedad en contra de la interacción nuclear fuerte. Ya trabajamos con fuerzas muy importantes, mucho más importantes que las que tenemos en estrellas normalitas. Aquí voy a responder a una pregunta que me hizo aquí Ernesto, hace un par de años creo, sobre púlsares y estrellas de neutrones. Y es que vamos a ver cómo es la estructura básica de una estrella de neutrones, que es algo, la verdad, la mar de peculiar. Vamos a tener una primera capa muy densa en esta zona, que la vamos a llamar, a falta de un nombre más decente, gas de neutrones. Le llamamos gas de neutrones porque a estas densidades no tenemos términos para definir los procesos que se dan ni los estados de agregación de la materia, porque son totalmente distintos a lo que tenemos. En la Wikipedia creo que por ahí hay una entrada que pone neutronio. Neutronio, también. Cada uno lo llama como quiere. Es una cuestión de que son objetos relativamente nuevos, y su estructura interna la conocemos a base de simulaciones numéricas, y son bichos que son totalmente distintos a todo lo que existe por aquí. Entonces, tenemos este gas de neutrones. Por encima de esta capa de gas de neutrones tendríamos una capa que llamamos de líquido de neutrones, por diferenciar dos estados de agregación de la materia distintos. Lo que sucede es que aquí las presiones van a ser más altas, entonces digamos que la movilidad también sería más alta. Lo podemos asociar con la idea de gas y tal, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Lo curioso de este asunto es que no solo hay neutrones en una estrella de neutrones, ahí está la clave de lo que me preguntabas. Bueno, ya, ahora lo cuento. Para hacernos una idea de las densidades que hay aquí, resulta que hay una tercera capa, muy simpática ella, que ya no tiene neutrones. La podríamos llamar la atmósfera de la estrella de neutrones, por llamarla también de alguna forma, y resulta que está constituida de hierro. Es una atmósfera de hierro lo que tiene. Hierro que se ha producido por la fusión de las capas al final de la vida de la estrella. También habrá otros compuestos minoritarios dependiendo del tipo de supernova que lo haya generado, pero sobre todo tiene hierro. Lo que sucede es que si nosotros cogemos esta estrella y la ponemos a rotar a gran velocidad, bueno, no es que la pongamos, es que las estrellas inicialmente rotan, y cuando nosotros contraemos el núcleo
a gran velocidad el momento de rotación se conserva y la velocidad de rotación aumenta una salvajada. Eso genera que todo este hierro en rotación genere campos magnéticos tremendos. Estamos hablando del orden de 10 a la 8 Tesla. Para hacernos una idea, el campo magnético solar son 2 Tesla. Son cantidades absolutamente inimaginables. Y el campo terrestre son 40 militesla. Entonces, hablamos de bastantes órdenes de magnitud en relación con el magnetismo que conocemos. Claro, todo este magnetismo lo que hace es que si tenemos, por ejemplo, una estrella cercana que aporte materia a nuestra estrella, es decir, va a haber una cierta acreción, esta materia se va a topar en su viaje generado por la gravedad con un campo magnético hiperintenso que sale de la estrella de neutrones. Y se van a dar procesos bastante curiosos. Se va a calentar tremendamente este material, además de porque está yendo a velocidades muy grandes, porque se está encontrando un campo magnético, y esto va a producir que se aceleren a gran velocidad los plasmas que se generan en esta zona, los núcleos por un lado y los electrones por otro. Vamos a tener zonas en las que los electrones van a estarse moviendo muy rápido, y esto va a generar una cosa rara de estas de los físicos que se llama radiación sincrotrón, que es que cuando nosotros cogemos un electrón que va a una cierta velocidad y, por ejemplo, lo aceleramos curvándolo, va a generarse aquí un fotón. Estos fotones típicamente en los generadores que utilizamos aquí en la Tierra son rayos X. En el caso de una estrella de neutrones, depende de qué clase, de cuánta cantidad de materia esté llegando hasta la estrella. Así vamos a tener estrellas de neutrones que vamos a llamar púlsares, que van a generar radio, generan de la misma forma. Estrellas de neutrones que generan X y otra serie de objetos del estilo. Depende de cuánta materia esté cayendo y de qué condiciones de campo magnético tenga y demás. Entonces hay toda una familia de monstruos galácticos por ahí sueltos que generan cosas bastante peculiares. En el caso de los púlsares, lo que observamos es nuestra estrella de neutrones con nuestro campo magnético que rota, pero no rota en la misma dirección del campo magnético. Su eje de rotación está por aquí. Entonces, según está girando, si nosotros nos encontramos por esta zona, a veces nos va a llegar el haz de fotones en radio que está generando esta estrella de neutrones. Entonces vamos a ver una serie de pulsos. El caso es que cuando esto se descubrió, lo primero que se pensó es que era una señal extraterrestre. Fue durante la época de a principios del siglo pasado, y claro, de repente estás haciendo un análisis en radio de ruidos de fondo y cosas así, y te encuentras una señal en un punto que va hacia pip, pip, pip. Esto es una llamada, seguro. Entonces, esa fue la primera idea, pero como rápidamente se vio que esta clase de cosas se podían dar. Fue una de las veces en las que la teoría se empezó a dar por un lado, se encontró la comprobación experimental por otro, y alguien dijo, coño, si esto que hay por aquí es lo mismo que yo he teorizado por aquí, y se pudo comprender esta clase de fenómenos. Son tremendamente interesantes y tremendamente ricos. Y ya llegamos al gigante por excelencia de... No, para, creo que voy a escribir más que otra cosa. Gigante por excelencia de esto. Si ni siquiera la fuerza nuclear fuerte es capaz de contener esta contracción brutal de la estrella, lo que nos sucede es que el colapso continúa, y continúa hasta tal nivel que llegamos a tener eso que veíamos antes en el diagrama, y que parecía una cosa bastante extraña, de que se nos hacía cero aquí el radio. Una definición
muy básica y, vamos, la primera definición básica de un agujero negro no es más que su velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz. La velocidad de escape es esta expresión de aquí. Es una expresión que se puede sacar de la mecánica newtoniana, y el problema que tienen esta serie de objetos es, bueno, en la Tierra la velocidad de escape es 11 km por segundo. Al lanzar algo a 11 km por segundo cuesta una energía brutal, pero imaginaos que esto en vez de ser 11 km por segundo son 3 por 10 a la 8. Metros por segundo. Entonces es una velocidad de escape tan grande que ni siquiera la luz puede salir de él. Es un concepto, la verdad, la mar de extraño, y fue una de las cosas que apareció de forma colateral en la teoría de la relatividad de Einstein. De hecho, corregidme, pero creo que al principio Einstein le dijo esto no me cuadra mucho. Y luego resulta que es uno de los objetos a los que más cosas le atribuimos. Pero resulta que hay ciertas galaxias que tienen una emisión radio y emisión X descomunal, y que parece provenir del centro y no sabemos por qué es. La única conclusión posible es que estemos teniendo un efecto parecido al que se genera con las estrellas de neutrones, con campos magnéticos y cosas por el estilo muy potentes, pero que en este caso se estén generando por un agujero negro. De hecho, se ha comprobado que, si no en todas, en casi todas las galaxias, en la zona central hay un agujero negro supermasivo. En la nuestra, hace unos cuantos años, se pudo detectar, bueno, una nada en el centro y estrellas que giraban a distancias bastante grandes de ese centro. Madre mía. Todo oportuno. Y no es para tanto susto esto. No lo tenéis todo facilitado. He hecho la señal así y he dicho, El caso es que estas estrellas que están a distancias más o menos típicas entre la estrella y el centro, típicas entre estrellas, a lo mejor estamos cerca de eso, pero bueno. Resulta que hay estrellas que están girando en torno a algo a una velocidad de 2 años por vuelta. Es decir, dan una vuelta en 2 años. Eso es una velocidad absolutamente descomunal para una estrella. Y la única explicación es que aquí haya una masa tan grande como para que solamente un agujero negro pueda explicar esto. Es tremendamente interesante porque es una observación directa de la existencia de estos objetos. Luego hay montones de fenómenos en el universo que les atribuimos a estos objetos, porque si no, no podrían explicarse de otra forma. Así que o bien hay un gran agujero en nuestras teorías, o bien todo está lleno de agujeros. Con esto ya termino mi charla, así que muchas gracias a todos. Evidentemente, de toda esta parte, si hay preguntas, tengo que hacerlas. A ver, te veo cara de pillo. De un agujero negro no tiene variación. Sí y no. Vale, ya está. No, es decir, lo que pasa es que... Bueno, que hable de agujeros negros, que sabe más de estas cosas. No, eso bueno, no entiendo quién lo dice, pero vamos.
No sé por qué saldrá radiación, pero creo que es comprobado, ¿sabes? La radiación de Hawking. Bueno, de hecho, aparte de cosas tipo radiación de Hawking, cosas así, lo que pasa es que un agujero negro en acreción es un monstruo en el que no le ves la cara al bicho, porque básicamente es puntual, pero hay todo un disco gigantesco de materia, bueno, un disco de mierda. Hay un disco gigantesco de materia que está absorbiendo a lo mejor de una estrella que tiene por aquí. Entonces, este disco está cayendo hacia el agujero negro en espiral y esta caída es tremendamente energética. De hecho, la eficiencia de la energía de la acreción es más alta que la eficiencia de la energía de las reacciones nucleares. Lo que está sucediendo aquí es que la fricción, digamos de una forma fácil, la fricción entre las partículas es tremendamente alta, entonces se generan cantidades de calor tremendas. También el problema es que estos bichos en realidad no son como un planeta o como una estrella. Un planeta o una estrella, tenemos aquí nuestro espacio-tiempo, que era tan bonito y tan lineal hace un siglo, y resulta que aquí se deforma. Tenemos deformaciones del tiempo y del espacio en las proximidades de una estrella. En un agujero negro lo que nos sucede es que la masa está tan concentrada que esta deformación no sabemos dónde acaba o no acaba. Sí, es igual que un logaritmo en C, con lo cual tiene sentido. Entonces aquí se pueden producir efectos bastante curiosos y que pueden generar radiaciones muy importantes en todas estas zonas. O sea que la radiación no sale directamente del agujero negro. O sea, lo que hace es sale del Sí, entorno fuera sí, del horizonte de su sí, desde luego. Cuando hablamos de grandes cantidades de radiación que salen de galaxias o cosas así, es porque el agujero negro se está comiendo la galaxia y lo que estamos viendo es radiación que está generándose en este disco de aquí. De hecho, de evaporación, ¿no? Sí, eso además. Pero es que cuando vemos cosas de estas, bueno, además no es solo un disco. La aceleración es de tal forma que aquí vemos que la materia que entra por aquí genera dos jets gigantescos perpendiculares al disco que lo que están haciendo es acelerar las partículas a unas velocidades cósmicas, y nunca mejor dicho. Y es que tenemos partículas, es el mejor acelerador que existe. Tenemos cosas tipo, bueno, por aquí hay protones y cosas así que viajan casi a la velocidad de la luz, pero es que el acercamiento al agujero negro ha sido tan bestia que por aquí hemos descompuesto los protones en quarks y cosas así. Se dan cosas bastante chungas en las proximidades de un monstruo de este estilo. ¿Alguien había hecho algo por el estilo? Entonces, para las vacaciones de este año, un agujero negro No, es un sitio chungo para visitar. Lo han hecho una sola vez en A Través del Universo y bueno, salieron de esa por poco. A Través del Universo es un podcast era un podcast de astrofísica que está muy bien. Lo hicieron durante 4 años, creo que fue, o 5. Pablo Santos, que ha estado dando una charla por aquí hace poco, y un amiguete suyo, Emilio García, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Y bueno, es una herramienta divulgativa espectacular. Los tíos se curraban de los programas muchísimo y explicaban las cosas, además con una rigurosidad tremenda, muy bien y con un cachondeo espectacular. Sí. Ahí dentro había personajes bastante variopintos. Os recomiendo encarecidamente que lo veáis. De hecho, hay algunas explicaciones y algunas cosas que lo he sacado de sus podcasts. Y además de esta gente, otra de las grandes influencias de todo este proyecto es la gente del Instituto de Planetología de Nantes, que me he basado bastante en una asignatura que imparten allí para preparar estos cursos. No sé si había contestado esta pregunta. Y había por ahí lo de la radiación de Hawking. Eso ya lo controlo bastante menos.
Se supone que, Víctor, tú sabías algo. Supe hablar pasado. Tiene que ver con la paradoja de la información. No se puede duplicar la información. Si un objeto está entrando en el agujero negro y tú lo ves desde fuera, tú vas a ver que se para en el horizonte de sucesos. Sin embargo, habrá entrado y la información se ha duplicado. Pero eso es imposible por la termodinámica. Si la puedes aplicar a sistemas fuera del equilibrio, eso tampoco es cierto. Así que bueno, hay dos cosas ahí que están un poco en contradicción. Cobos nos decía muchas veces eso, lo de que no puedes aplicar la termodinámica a sistemas fuera del equilibrio, así que yo no sé hasta qué punto puedes decir que la entropía del agujero negro está lo cual, que es lo que ha hecho Hawking en muchos trabajos, pero supongo que lo ha hecho, claro, no sé. Y se duplica la información, efectivamente, así que eso va en contra de la termodinámica. Dices que hay una radiación que tiene que salir por algún lado para que no exista esa duplicación. Y esa es la radiación de Hawking, si no me equivoco. Yo creo que leí, también hace mucho, que se aplicaba cuando, bajo el supuesto de un agujero negro aislado, en el que no entra masa. Entonces ya solo quedaría que por azar se crearan pares de partículas en la zona del horizonte sujeto, en el centro de sucesos, una de ellas saldría afuera y la otra se queda, con lo cual neto ha perdido masa. Eso es lo que me parece que era, pero un sistema, claro, tiene que ser aislado. Si está entrando masa, no tiene sentido. Creo que era eso, ¿no? En cualquier momento, te puede pasar en cualquier momento eso, o sea, que una parte, o sea, el vacío no es vacío, sino que de cuando en cuando, pues, surgen dos partículas, pero se vuelven a juntar y quedan. Y aparecen y desaparecen pares de partículas instantáneamente. Lo que pasa es que si hay aporte de energía de otra estrella, no se notaría. Si lo hace cerca de un agujero negro, eso que pasa habitualmente y el balance energético del universo queda igual, o sea, que aparezcan dos y desaparezcan instantáneamente, la energía y la masa ahí ha quedado todo igual. Pero si casualmente una de ellas, si eso ocurre cerca de un agujero negro y una se va para el agujero negro, ya, ¿qué ha pasado? El balance ya no queda igual. Salvo que consideres que el agujero negro ha perdido masa. Tiene que quedar igual el balance, ¿no? Pues, al principio tienes masa del agujero negro, luego tienes masa del agujero negro más dos partículas que deberían desintegrarse, vamos, deberían unirse y te queda otra vez masa del agujero negro. Pero en el caso de ser masa del agujero más dos partículas, que una se va para el agujero negro, la otra se escapa, pues el agujero negro ha perdido un poco de masa. Es que él dice que la positiva se queda fuera y la negativa se queda dentro. Da igual, da igual. Pero te puede ocurrir en cualquier contexto. Haya masa alrededor o no haya masa, sea agujero negro grande, pequeño. Pero si está cayendo materia, igual la tasa de caída de materia es mayor que la de evaporación y todavía no se notaría ese enfriamiento. Por eso creo que me sonaba que el libro hablaba de que estuviera aislado. La cantidad de radiación es minúscula frente a lo que cae. Yo creo que lo veía en el libro, que tenía que estar aislado. Pues no se... Eso es, de todas maneras, no me gusta. Aventar una duda que me surge, sobre todo en las estrellas de segunda generación. Se supone que se ha expulsado la materia, los gases se expanden, la densidad es pequeñísima, la temperatura en el espacio es muy pequeña, muy baja, unos pocos grados Kelvin. Algo tiene que haber que haga que empiece a contraerse. Sí, de hecho... ¿Qué es lo que les hace contraerse? Porque si no, no se contraen ni por gravedad. Si tenemos un gas que está quieto y es homogéneo, en cuanto aparezca una pequeña inhomogeneidad va a tender a hacer que haya ahí un colapso, que vaya a ir colapsando. No suele ser en absoluto lo habitual. Lo que suele suceder es que tenemos una nube de gas que es más o menos homogénea y tenemos una explosión de supernova muy cerca. Entonces esa explosión va a hacer que esos gases se barran y al barrerse va a haber pequeñas perturbaciones y de esas perturbaciones van a surgir estrellas. Además el surgimiento de estrellas no es, vamos, prácticamente nunca de una sola estrella. Hay grupos de estrellas que se generan a la vez, por eso el tema de que haya estrellas dobles es muy común. Pero sí, pero se dan todos los procesos. Es decir, el que has descrito tú, claro, una supernova te estalla cerca de una... crea muchas perturbaciones y surgen muchas estrellas. Pero si tienes una masa muy grande de gas,
también con el tiempo va a contraerse y formar una estrella, pero va a tener unas características diferentes. Al no tener muchas perturbaciones va a acumular mucha masa y te pueden salir estrellas muy masivas. Entonces, será eso y todas las graduaciones de por medio. Pero las estrellas más masivas suelen formar de masas de gas muy grandes que han ido poquito a poco, sin una perturbación exterior, acumulando masa y formando esas estrellas muy grandes, que si hay una perturbación no te permite que haya una masa grande, son muchas pequeñitas. Pero vamos, hay toda la graduación que quieras por el medio. Y no solo supernovas, puede haber un montón de procesos que hagan que se perturbe la masa. La densidad. Sí. Oye, un apunte, ¿puedo decir? Apunta. Claro, esto pues se podrían contar mil cosas, claro. Resumido y ya está. Pero es una introducción a un estadio que se ha postulado, como nos gusta esto de especular y tal, pues más que la realidad, ¿no? La realidad está ahí. Pero entre la estrella de neutrones y el agujero negro se han postulado ahí otras cosas raras, es decir, que la presión de degeneración de los neutrones al final no pueda y se colapse, pero la masa no sea del todo todavía suficiente como para formar un agujero negro. Entonces esos neutrones ahí colapsando y haciendo cosas se rompan en quarks y se formen estrellas de quarks, que no se han observado, pero mola. De quarks, y además como hay muchos tipos de quarks, pues habría estrellas de quarks up and down, el quark, bueno, de esos que ponen esos sabores. Entonces, habría estrellas porque los quarks tampoco se unen de igual manera unos con otros, en fin, pero como no se han visto, pues... Igual no escapa la luz tampoco de una estrella de quark. Igual resulta que la velocidad de escape tampoco es, digo yo, no lo sé. Andaba cerca, pero no llegaba a ese valor. Que podría escapar. O sea, el objeto hipotético que habían visto era, digamos, del orden de 6 órdenes de magnitud, más o menos, no sé si más denso que la estrella de neutrones, y de un radio aproximadamente un orden de magnitud más pequeño. Entonces tenías, de hecho, cuerpos del orden de unas pocas decenas de kilómetros, del orden de 5, 10, 15 kilómetros de diámetro. Eso era lo que se suponía que podía tener una estrella de quarks, según los cálculos teóricos que debieron hacer. Modelos, ¿no? Es decir, ya que podían imaginar un poco, pues, digamos que hallaron el resto, sacaron otro límite, aparte del de Chandrasekhar. Exacto. Y bueno, ahí está. Otra cosa es que las haya o que se puedan distinguir, pero bueno. No hay más. Los modelos lo permiten. Sí, los modelos lo permitieron y bueno, habrá gente que lo sepa explicar mejor, pero vamos, ahí está, ahí lo vimos todos. De hecho, de esa clase de bichos lo que sucede es que los quarks que generan la materia ordinaria son el up y el down, y ya está. Y todos los otros 4 que hay por ahí son inestables. Pero a lo mejor en las condiciones de una estrella de quarks, el quark strange o cosas por el estilo serían estables, entonces puede haber formas de materia radicalmente distintas a las que conocemos en esta clase de bichos de existir. ¿Qué hace que un agujero negro esté en rotación o no? Conservación del montón. ¿Cómo? Todo tuyo. La conservación del momento angular. ¿Qué hace que el gire? Se conserva la energía. Bueno, igual sí, igual no. Parece que sí. ¿No? Al final las órbitas decaen y todo. ¿No? Pero si eso es así, tienen que rotar a una velocidad que te mueves. Porque si conservas el momento angular con un radio cero, te cagas. Ya. O sea, los hay en... una peonza, una mierda comparado con esto. De hecho, los modelos que describen los agujeros negros, pues los tienes con rotación, con masas de... Hay unos cuantos dependiendo de lo complicado que lo quieras hacer. Pero sí, tendrán un momento angular. De hecho, el momento angular es una de las magnitudes que lo definen, básicamente. O sea que, teóricamente, hay no. De hecho, pues gira bola de neutrones más años y esto, pues... Sí,
Sí, supongo que la diferenciación entre agujero negro y rotación y no será a partir de una cierta velocidad de rotación. Es decir, todos los agujeros negros tienen que rotar. Si se han formado a partir de una estrella que está rotando inicialmente, al conservarse el momento, tiene que rotar. Lo que pasa es que si el agujero negro no es muy masivo, es menos denso, se supone que rota poquito. Rotar poquito seguramente sea, no sé, varios miles de vueltas por segundo, alguna cosa por el estilo. Resulta que cuando hablamos de agujeros negros en rotación son cosas que en vez de tener su singularidad, que sería, digamos, el corazón del agujero negro en un punto, resulta que tienen la forma de la singularidad es un toroide, se ha deformado por la fuerza centrífuga de esa rotación. Entonces, hay mogollón de familias distintas de agujeros negros dependiendo de qué características tengan. Son eso, cada una de las cositas que he introducido aquí da para una charla, una semana de charlas tranquilamente. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues nada, si no comentamos nada más, ya cerramos aquí las charlas del ciclo de las charlas de esta historia continuarán con la charla de Óscar. ¿Cuándo era tu charla? 27 de marzo. 27 de marzo. Pero entre medias va a haber varias charlas de gente de la asociación, como Ernesto, por ejemplo, o la tuya, del día del eclipse de sol. Que son ya los próximos... El 6, si no me corrige nadie, creo que no hay nada como tal. Sería la de Ernesto el día 13 y la de un servidor el día 20. Vale. Pues eso, ya nos vemos los próximos días. Muchas gracias.